la primera Pascua. Estamos finalizando la sección de la primera Pascua en el bosquejo que tenemos. Los temas de la primera Pascua son la purificación del templo, la estancia en Jerusalén, entrevista con Nicodemo, ministerio del Señor Jesús en Judea. Ahí vimos el último testimonio de Juan el Bautista. Después pasamos al Señor Jesús entre los samaritanos. Después el Señor Jesús en Galilea. Lo último, el segundo signo en Caná. Curación del hijo de un funcionario real. Parece que esa señal que hizo el Señor en esa ocasión va dirigida a las personas que exigen señales antes de creer, pero no las modernas, me refiero a las de aquella época, que sí pedían ver un milagro. Hoy no, hoy dice un hermano, si logro llegar hasta México sin que me detenga la policía, quiere decir que es una señal de Dios de que me puedo cruzar a Estados Unidos. Si no quedé muerto en el desierto o en el Río Bravo, significa que es una señal de que Dios va conmigo. No me refiero a esas señales. En realidad sí pedían señales porque era lo que acompañaba en esa época que andaba el Señor Jesús. Era lo que acompañaba a los verdaderos profetas, a los enviados de Dios. Y no sé hasta dónde pueda ser malo. Yo creo que si el Señor hizo el milagro, no creo que él haya dicho y a cuenta de qué pide usted señales. Yo creo que las señales que están en la Escritura son suficientes para que incluso hoy, en el siglo XXI, podamos desarrollar esa fe. De eso es que habla Juan, ¿lo recuerdan? ¿Quieren señales? Pónganse a leer el Evangelio según Juan. Una cantidad de señales y unos discursos, ya lo vamos a ver entrando en el capítulo 5, unos discursos, pero espectaculares. No encontré el sinónimo. Les dije que quería buscar un sinónimo para no estar repitiendo esa palabra. Me quedo con esa porque me gusta y es así como lo veo. La curación del niño es un signo, una señal del poder del Señor Jesús para dar vida. No es lo mismo el milagro, la señal que hizo de convertir el agua en vino, digo a dar vida porque recuerden que según los textos están leyendo en la Biblia, supongo, capítulo 4, versículos 46 al 54, recuerden que el niño estaba a punto de morir. Él va a dar una lección en cuanto a que la vida eterna él la puede ofrecer. Él lo va a decir en el capítulo 5 y en el capítulo 6, que espero poder comentar hoy sobre los dos capítulos. Y estos últimos versículos del capítulo 4 están preparando al lector porque el evangelista parece que está empeñado a presentar una hilación de acuerdo en orden de importancia, en orden de relevancia. Les decía que el evangelista está presentando a estos eventos en un orden como queriendo llevar al lector o a los oyentes, si le tocó dar sus discursos en aquella época, a la iglesia del primer siglo. Y es así como siento que aquí, en el tema del niño, que ya está casi muriendo y él le da la vida, alguien lo podría, al menos el padre del niño lo entiende como que le devolvió la vida. Le devolvió la vida. Y si nosotros no lo podemos ver de esa manera, tal vez es porque no era nuestro hijo. Pero usted tal vez, ojalá que no pase por ese susto de que está viendo a su hijo en un hospital que ya está a punto de morir, o algún pariente que dicen que ya está desahuciado y de pronto usted a los pocos días lo ve que ya está sano. Pocos toman eso como un favor, como una gracia de Dios. Algunos dicen que fue buen médico, otros dicen que fue un buen tratamiento y otros ni cuenta se dan. Ni cuenta. Esto es lo que me causa más gracia. Hace poco estaba una muchacha, entró con dengue a un centro de salud
Y como la atendieron mal, pasó una semana y se le fueron bajando las plaquetas. Lo normal que debería tener Raquel es 150,000, de 150,000 para arriba. Pues a esta muchacha se le fue bajando a 120, 110, 100, 105. Y del centro de salud la trasladan hasta que ya está en 70,000 las plaquetas. Y llega al hospital y en el hospital le siguen bajando 60,000, 50,000. De pronto, de un día para otro, se le suben a 140,000 y logra salir del hospital. Y le digo, ¿sabías qué tan grave estabas? Me dice, no, con toda la tranquilidad. Le digo, afuera estaba llorando tu mamá, estaba llorando tu papá, porque cuando ya bajan de 50,000 las plaquetas, ya va a cuidados intensivos, ya la pueden intubar, ya está, y dicen los doctores, de un momento a otro se muere, puede estar platicando, puede estar sonriente, pero si se le bajaron al extremo puede morir. Y ya se imaginan a los parientes afuera llorando. Pero ella tranquila, ni cuenta se daba de su problema, o sea, de la gravedad del asunto. A veces así somos. El punto de este caso del niño que fue curado, no, bueno, no sé si, no dice si es niño, ¿verdad? Dice el hijo de un funcionario real. Eso nos prepara en la lectura a los capítulos 5 y 6. Vamos a llegar a esos discursos. Antes de llegar a esos dos discursos, tenemos el caso de un enfermo, ya en el capítulo 5, el enfermo en la piscina de Betesda, cuando el Señor Jesús prueba la voluntad que tenía el enfermo, lo que escucha es una queja. ¿O no les parece que fuera una queja? ¿Será que nadie lo quería, que nadie lo ayudaba? No tenía familia, era abandonado, vivía en el desierto, no sé, pero es extraordinario que el paralítico, cuando fue curado, ni siquiera tenía idea de quién fue su benefactor. Pero lo peor, lo más extraordinario es que los judíos no tomaron en cuenta la curación de este hombre. ¿Qué fue lo que le interesó a los judíos, según el relato? Que el Señor quebrantó la ley de guardar el sábado como día de reposo. Cuando los judíos preguntaron, él digamos que no sabía, pero cuando supo, cuando el Señor lo vio otra vez y le dijo que, ¿verdad? Lo que le dijo ahí, para que no le fuera peor, dijo el Señor. Él rápido fue a decirle a los judíos quién era. O sea, no sé, me pareció a mí como que, no sé si él sabía, digamos, que lo estaban buscando para acusarlo porque le dijo que cargara la camilla, pero él lo acusó al Señor, digamos, de que había sido el Señor el que le dijo. O sea, no le veo como agradecimiento más bien, sino más bien como eso de que uno dice que en vez de agradecer más bien lo que hacen con la mano, como dice, lo borran con el codo. O sea, debía estar agradecido con el Señor. Pues sí me da curiosidad que quién lo mandó. Está bien, le preguntaron. ¿O será que lo amenazaron? Donde tenés que investigar y nos tenés que decir quién es. O tal vez buscaban un testigo porque ellos acusaban al Señor Jesús. No sé, un poquito curiosa la observación ahí que hace hermano Dionisio. No sé si fue con mala intención, tendría que ser peor que malagradecido. Sí puedo decir que me llama la atención cuando el Señor le dice, no sigas pecando. Y si el evangelista incluye esa frase en este relato, saben que más adelante el Señor le dice a sus discípulos, este no está enfermo por haber pecado, ni por algún pecado de sus padres. ¿Ustedes se acuerdan de ese otro caso? Pero ese otro caso, ¿qué nos dice el evangelista con esta frase que retomó para anotarla en la narración? Vete y no peques más.
no sigas pecando. ¿Será que en el caso de él, los 25, ¿cuántos años fueron? 38 años, ni 25 ni 35. 38 años, no sabemos cuántos tenía. 38 años pagando por un pecado, ¿qué tipo de pecado sería? Y todos los demás que llevamos más de un pecado durante más de 38 años. No sé, eso me da curiosidad, pero se lo garantizo, no tengo respuesta. No sé si hay casos en el que físicamente podemos ser afectados, no lo puedo poner como ley, no tendría una base firme para establecerlo como una ley. Pareciera que eso está diciendo el evangelista, pareciera. Porque en el otro caso que ya les mencioné, tampoco sabemos si es una ley. Este no fue por haber pecado ni por pecado de su padre, pero se está refiriendo a ese específico. ¿Y los demás? Ahora, solo este enfermo había pecado y todos los demás en el mundo entero. No se puede hacer una ley, no se puede sacar una doctrina con tan poca información. De lo que sí puedo sacar una relación es de la frase cuando les dijo el Señor Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué idea les da en ese contexto? A ver, ¿de qué lo estaban acusando? De violar el día sábado, ¿verdad? Como reposo. ¿No tendrá relación esa frase que él mencionó? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿No será que estaban malentendiendo lo que se escribió allá en el Génesis? Y descansó Dios en el día séptimo. Trabajó 6 días en la creación y descansó el séptimo. Y después entra la ley y como la ley manda a guardar el sábado como día de reposo, lo cual era una sombra del reposo verdadero, dice el Señor, mi Padre todavía está trabajando. ¿De qué reposo? Y yo también estoy trabajando. ¿Encuentran una relación o será que nada tiene que ver? ¿Cuál era el tema que estaba tocando el Señor Jesús con los judíos ahí? Que estaban aplicando mal el mandamiento del Señor, porque tenían esa lista, la recuerdan que se las mencionó el hermano Lenin, tenían una lista de cómo debía interpretarse la ley, parecida a la lista que existe hoy, a la lista que ha existido siempre. Hermanos, ¿saben lo que significa el amor a Dios? El amor a Dios significa no dejando de congregarnos. Y de ahí no lo sacan. Las interpretaciones de los judíos se iban a un extremo en el que hacían a un lado el espíritu de los mandamientos. Se quedaban solamente con la letra y trataban de ser lo más cuadrado posible. Ellos interpretaban y decían, así lo interpretamos nosotros, así se tiene que hacer. A como yo lo interpreto, esa es la regla. Y les dice el Señor Jesús, les traigo una noticia. Mi papá todavía está trabajando, ya no haciendo estrellas, ya no creando aguas, ya no creando pajaritos, sino que ellos ya se están reproduciendo por su cuenta. ¿Pero en qué está trabajando ahora? En lo que siempre ha trabajado, con los judíos, con la humanidad, con los impíos, con los judíos, con los gentiles, con todo el mundo, en la parte espiritual, al punto de que el Espíritu Santo, con la obra del montón de libros inspirados por Dios, esos libros que tenemos al alcance en la Biblia, son una obra de ¿cuántos años? 1600 años. Alguien calcula 1600 años, pueden ser más. Y aparte de ese trabajo de la formación
de esa cantidad de libros que se conocen ya agrupados como la Biblia, también trabaja directamente con el creyente o con el no creyente también. Dice alguien, viendo ahí los textos donde se habla que el Espíritu Santo está a la par, está dentro, está sobre, quiere decir que a la par puede estar también con una persona que, aunque no ha recibido el Espíritu Santo, está leyendo la Escritura, está leyendo el trabajo del Espíritu Santo, entonces yo creo que él la está acompañando a la persona. Y el trabajo es permanente. El trabajo espiritual, de ahí sí puedo sacar algo muy, muy serio. Todavía están trabajando. Está trabajando el Padre, está trabajando el Hijo, está trabajando el Espíritu Santo. A menos que usted se lo imagine sentado como tengo aquí en la espalda, ¿verdad? No, aquí sería que está el Padre ahí representado por nuestros hermanos católicos, el Hijo en una sola posición por toda una eternidad y el Espíritu Santo allá arriba. Lo ven que está bajando como paloma, ¿verdad? Pero no sobre mí, sino está atrás ahorita en la imagen. Y así lo dibujan de que está sentado y, o sea, usted se imagina todos estos miles de años ahí sentado sin hacer nada. Yo creo que sí. Y no es porque lo crea, sino porque así lo interpreto del mismo Señor Jesús, que Él está todavía trabajando. A ver, hermano Dionisio. Con respecto a cada día, porque decía, cada día dice, pues la tarde y la mañana, no sé si lo habrá escuchado usted, ese tipo de interpretación, alguien para contrarrestar a los que enseñan con respecto al día sábado como día de reposo. Pues esa persona decía de que ese día no tiene esa parte tan particular, ¿verdad? Como los otros días. Fue la tarde y la mañana, el día tal. El día es el día que sexto es, sí, séptimo. Dice que nada más que el Señor reposó de su obra, pero lo deja ahí, digamos, no dice que fue la tarde y la mañana, para que no se interprete como lo interpretan hoy en día los que guardan el sábado, que es un día, ¿verdad? Entonces, digamos, lo deja, digamos, a la mente. Y entonces concuerda mucho con lo que te está diciendo, ¿verdad? Porque hizo las obras de lo que es la creación y las cosas que hizo en la creación, pero todavía sigue trabajando. Es lo que decía el hombre, ¿verdad? Con respecto a eso. Gracias, hermano. Bueno, el punto aquí, yo lo veo claro. El Señor Jesús está enfrentando a alguien que quiere tergiversar o aplicar de una manera incorrecta el significado que tenía bajo la ley de Moisés el asunto de guardar el sábado como día de reposo. Guardar el sábado como día de reposo no entra en contradicción con el milagro que realiza el Señor Jesús. El Señor Jesús trabaja en beneficio de la humanidad. Dios, el Padre, trabaja en beneficio de la humanidad. Ambos trabajan y no solamente trabajan con los justos, trabajan también con los impíos. Y yo creo que si era un impío con el que estaba hablando aquí o a quien estaba sanando el Señor Jesús desde que le dice, vete y no sigas pecando. O sea que si los judíos que estaban de acusadores pensaban que solo con ellos podía estar Dios, no es cierto, también trabaja con los impíos y es un trabajo permanente tanto del Padre como del Hijo. Y cuidado, caemos en ese error también que nos sentimos muy exclusivos, de que solo conmigo trabaja Dios y no trabaja con nadie más. También estoy trabajando y el Señor Jesús hace las obras de Dios incluso en el sábado, porque lo que le interesa a Dios es más el ser humano
que el día sábado. Y eso también lo dejó claro él. Entonces no trae una mera anticipación a la soberanía de Dios, a la soberanía salvadora de Dios, el Señor Jesús. Ya lo vamos a ver, ya estamos entrando al discurso. También habla de la realidad de la vida que puede Él ofrecer, que ofrece y que es efectiva a los que andan muertos espiritualmente. Incluso declara juicio sobre los que rechazan la palabra de Dios. El juicio que al final será confirmado por otro juicio. Parece que hay un juicio final y juicios que emite el Señor Jesús porque Él hace lo que hace su papá. Y el papá le enseña lo que el hijo debe hacer, porque todo forma parte de un mismo plan. Sí, es interesante eso respecto al sábado y también a la mala interpretación, porque incluso hasta ahorita, en este siglo XXI, hay una mala interpretación como son los adventistas, ¿verdad? Y yo por lo menos tengo la bendición de estudiar los martes y los sábados en un instituto hebreo de allá de Jerusalén, y topamos este tema respecto a los sábados, al Sabbat, y todavía a los judíos, por falta de mala interpretación, que ellos todavía tienen el reposo del día sábado. No sé cómo tomar los comentarios que están haciendo sobre esto del día sábado. El Señor Jesús no les está diciendo de que era un error guardar el día sábado. Lo que les está diciendo es que estaban haciendo aplicaciones exageradas y que no venían al caso. Pero si ellos guardaban el sábado, tenían que hacerlo. En esa época era una ley, estaba vigente. No es exactamente lo mismo al problema que estamos teniendo hoy. Hoy no es que está haciéndose una exageración en la aplicación de esta ley. Sencillamente ya no está vigente. Entonces no es por ahí que el Señor Jesús les está diciendo, miren, ustedes no deberían guardar el día sábado. Cuidado, van a sacar ese texto ustedes para decirle a otra persona que el Señor Jesús no lo quería guardar como reposo. No se metan a ese problema por puro gusto. Porque sí, el Señor guardaba el día sábado. El punto es que no estaba violentando ninguna ley al sanar a un hombre. ¿Entienden? Que ahí ya era la manera de interpretar. A como se da en nuestros tiempos el problema. El Señor Jesús, bueno, los que no estuvieron en el día que estuvimos contestando las preguntas acerca del uso de instrumentos musicales, este hubiera sido un buen ejemplo. Lástima que se lo perdieron los que no estuvieron ese jueves. Y muchos no han visto el video, algunos de ustedes no han visto el video porque dicen, no, es que eso de que el uso de instrumentos musicales ya sabemos lo que es. Entonces, cuidado, se sorprenden, vean ese video y a lo mejor les resulta que no es lo que ustedes creían, las respuestas que yo iba a dar. Mejor véanlo y así me acusan de algo bonito, pues que yo estaba haciendo mal y dicen el hermano, ahí sí mete los pies. Por un lado está el reconocimiento por parte del Señor Jesús, que habla de la total dependencia de Él con el Padre, con Dios Padre. Y por otro lado está la conciencia de la designación del Hijo del Señor Jesús para realizar obras que solo Dios tiene el derecho de ejecutar. Los judíos estaban dispuestos a reconocer que en ciertas condiciones los hombres podían ser dioses. Salmos 82, se los recomiendo, léanlo, apúntenlo. Salmos 82. Da a entender como que el pueblo de Dios, si Él es Dios, esos que quieren acercarse a Él, como que pueden considerarse dioses también. Y lo dice, creo que es el versículo 6, específicamente. Dije, dioses sois. Interesante. Se está haciendo igual a Dios, dicen. Este está blasfemando porque se está haciendo igual a Dios al llamarse hijo de Dios. Y me pregunto, ¿será que estos señores nunca leyeron el Salmo 82? Allí dice, dirigiéndose al pueblo,
hablando a Israel, ustedes, dioses son. El privilegio que nos perdemos porque nos portamos no como Él quiere que nos portemos, o no nos sujetamos como Él quiere que nos sujetemos. Deberíamos considerarnos dioses, dice allí el salmista. En los versículos 19 al 47, que ya vamos a hacer algunos comentarios, ¿cómo se presenta el Señor Jesús? Es que el Señor Jesús va directo, va al grano. No hemos pasado muchos capítulos y miren lo pesado ya de las intervenciones, de los milagros, de los significados de sus palabras y el contexto en el que el Señor estaba desarrollando su ministerio. Todavía estamos hablando del ministerio del Señor Jesús. Es decir, estamos hablando del evangelio del Señor Jesús. ¿Y cómo se presenta a sí mismo en este discurso que empieza en el versículo 19? Ni más ni menos que como el dador de la vida y como juez. El Señor Jesús, dador de la vida. Por eso les decía, ese milagrito entre comillas para mí, milagrito, pero es algo, como les decía, solamente el que ha visto revivir a su hijo, que estaba ya en las últimas, o algún pariente, puede ver lo grandioso de ese milagro, cuando el Señor le devuelve la vida, porque prácticamente ya estaba muriendo el niño. Dador de la vida y juez, a como a Él le place, y a quien a Él le place, le va a dar la vida. ¿Qué les parece? ¿Y quién le reclama? ¿Se atreve a reclamarle Lamberto? Dice que le va a dar la vida a quien Él quiera. ¿Leyeron esa porción bíblica? En esa estamos, vayan viendo, échenle una mirada ahí en sus Biblias de papel o en el celular, porque estamos del 19 al 47. Mi padre trabaja, yo también trabajo. El hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al padre. Eso no es lo que él está usando, no exactamente. A ver, no es parábola, pero eso no es lo que se entiende de un padre con un hijo. El hijo, si es aprendiz del oficio de su papá, él se va a fijar en lo que su papá está haciendo y va a hacer una copia de lo que él hace. Y el papá, ¿qué hace con el hijo? Le muestra todos los secretos de su oficio. Hay tantos casos que les pudiera poner como ejemplos, a amigos que tienen que su papá fue zapatero y ellos ahora son zapateros. Anécdotas que me cuenta uno de ellos entusiasmado y con un apasionamiento de su papá. Dicen que estaba en el mercado su papá y que los demás zapateros estaban rechazando un trabajo. Parece que llegó alguien ahí estrambótico y les dijo, yo quiero que me hagan un tacón cubano. Y que ese tacón cubano era difícil de realizar en un par de zapatos. Entonces todo el mundo, no, yo no puedo, no, eso es mucho trabajo, muy delicado, eso es muy difícil. Entonces el papá de este amigo que me platicó, dicen que se atrevió y dice, no, eso yo lo hago con los ojos cerrados. No sé qué cantidad de suelas, una sobre otra y después otra. La cosa es que todos los demás zapateros alrededor de su papá, que su papá sí pudo hacer el tacón cubano, tacón de zapato, tacón cubano. Y dice él, pues yo quería hacer lo mismo que mi papá. Es la imagen que está presentando el Señor Jesús. Cuando levantéis, está alegorizando el Señor Jesús ahí esto ya en el capítulo 8, versículo 28, más adelante. Dijo el Señor, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. Algo así como que el Señor Jesús no ha venido.
sino que ha sido enviado. Por eso habla y actúa según la dirección del Padre que lo envió. ¿Qué es lo que nos describe esto? Además de una relación de un padre con su hijo. Que él está haciendo, de acuerdo a lo planeado entre ellos, lo que viene a ser o lo que vendrá a ser en beneficio final de toda la humanidad. Se pusieron de acuerdo en cada detalle. Lo buscaban los judíos para prenderlo y dice, no, todavía no es tiempo. Y se escapaba, en algunos casos se escabullía como en medio de ellos, dice que se desapareció. ¿Será que se convirtió en fantasma así en un instante? En medio de ellos pasó y no se dieron cuenta. Es que no era su momento. Esas obras que alguien diría, pues para él era algo insignificante, va por el camino y va tirando la magia, ¿verdad? ¡Ping! Una varita aquí, una varita allá, pero qué interesante cómo el evangelista nos está diciendo. Fíjense que cada una de las señales que hacía tenía un contexto y venía un mensaje. A mí me parece fabuloso. Las señales que hemos visto, y en apenas 5 capítulos, cada una de ellas está dentro de una gran lección, un contexto, una cátedra, y las que vamos a seguir viendo también, la del capítulo 6, que hace el milagro de la alimentación, habla de comida, de los panes, de los peces. Inmediatamente cae el otro de los grandes discursos, aparte del discurso del capítulo 5, viene el del capítulo 6, el como dador de la vida eterna, el que va a resucitar a todo el que le siga, en todo el capítulo 6. ¿Y cuál fue el milagro en esa ocasión? La alimentación, más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas con unos poquitos peces y panes y sobrando 12 canastos. O sea que llevaban para la cena también. Si acaso era temprano, todavía les alcanzaba para comer en la noche. No sé quién se comió esa gran cantidad, pero los 12 canastos aquí se hacen poquitos en el mercado, los venden rápido. Así que no simplemente como una expresión de humildad del Señor, de decir, lo que el Padre me dice, eso voy a hacer. No es solo por enseñar obediencia, no es solo por decirnos así tienen que ustedes dirigirse al Padre con ese respeto, sino porque era lo planeado, era el acuerdo que no podían violentar ni el uno ni el otro. Entonces la acción de un hijo que no puede hacer nada por sí mismo, no por mera humildad, sino por sujetarse al mismo plan. En esa porción bíblica vemos que el Señor Jesús cumple un papel de juez, ¿sí o no? Él puede declarar inocente a quien él quiera que declarar inocente. Y cuando habla, al menos en este contexto, se refiere a dar salvación, a ofrecer beneficios, pero sabemos que también va con lo contrario. En el caso de que alguien no se somete, no lo sigue, no obedece el evangelio, ¿cuál es la obra que realiza el Hijo del Padre? El dar vida. Dar vida, así como le dio la vida al muchacho del capítulo anterior, en el capítulo 4 al final, es ese aspecto de la obra del Hijo del Señor Jesucristo que está en el primer plano, ahí en los versículos 24 al 26. ¿Están viendo el 24 al 26? Échenle una ojeadita. ¿Parece o no parece dador de la vida? El Padre ha encomendado la responsabilidad del juicio. ¿O no nos dice eso el versículo 22? ¿Nos da esa idea o no nos da esa idea? ¿Estamos en el 22? ¿Sí? Bueno, no los vamos a estar leyendo todos. Yo quiero que ahí con su Biblia ustedes dirigirles ahí la mirada al versículo del que estamos comentando. Bueno, ha llegado la nueva era. Ya aquí él está siendo más directo, más franco con sus palabras. No se está alabando a sí mismo.
simplemente está con lo que debe estar presentando el plan, describiendo el proyecto que llevaría a la vida eterna a toda la humanidad. La voluntad de él es a toda la humanidad. La hora que viene, ¿cuál es? Aquí creo que hay una doble aplicación, porque hay un futuro escatológico en estas palabras. ¿Cuál es la hora que viene, según el párrafo que están ahí ustedes ubicando con su mirada? ¿Verdad que pareciera que solamente se refiere al futuro? La resurrección de los muertos, allá un día antes del juicio final, así la hemos imaginado casi siempre. Un día antes del juicio final vamos a resucitar. Otros dicen el mismo día del juicio final. ¿A eso se refiere aquí? Pero ya ha emitido juicio en ese momento que él está dando su discurso. Ya ha emitido un juicio. El que resucita a los muertos ya está aquí. Acordémonos que resucita a los muertos espiritualmente. En esa época, el que se encontraba en la condición de muerto espiritual podía vivir. Podía vivir. Así que es una doble aplicación. ¿A quién tienen ellos enfrente? Ha llegado al presente a través de la elevación de Jesucristo, cuando dice ser levantado, levantado en la cruz, es el acontecimiento que divide, es el acontecimiento que determina todas las edades de la existencia humana. Y ese milagro escatológico es posible porque el Padre le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, pero no solamente de poseer esa vida, sino de comunicarla a todos los que se dirigía en ese discurso allá en Juan capítulo 5, y también a nosotros, el dador de la vida. Y no hay que esperar hasta que venga la resurrección del cuerpo físico, que se una con el alma, sino a todos los que andamos muertos espiritualmente en este mundo. Yo siento que hay una doble aplicación, porque él se está presentando. En este discurso del capítulo 5, él está siendo más claro con todos. No veo parábolas. En los sinópticos hay muchas parábolas. ¿Lo han notado? Y hasta el momento no veo una parábola. Enseñanzas directas, precisas, al grano, argumentándolas, demostrándolas. Si él les está diciendo, hago el milagro de devolverle la vida a una persona. Y no es de boca. Acaba de curar a un muchacho que estaba muriendo. Y después está haciendo la aplicación a los que están muertos espiritualmente. Aunque no lo dice con esas palabras, pero yo siento que hay algo de eso en ese discurso que se está presentando. Preguntas, comentarios. Ejerce un juicio, da vida. Los muertos escucharán su voz. Bueno, también los muertos espirituales escuchamos su voz. Y los muertos la escucharán el día que él venga por segunda vez. También. Y ahí habla de un juicio, y no solamente para los que entrarán a plenitud de vida, sino también un juicio a los sordos que no quisieron escuchar la voz del Señor. Exagero cuando estoy diciendo de que puede ser una doble aplicación en cuanto al juicio y en cuanto a la vida que ofrece. Lo estoy diciendo en este contexto, lo que acaba de pasar a finales del capítulo 4 y lo que viene en el capítulo 6. Un énfasis extraordinario que lo vamos a anotar ahorita mismo. En el capítulo 6, a ver, denme tiempito para demostrar que en el capítulo 6 apoya lo que acabo de decir. Ofrece vida eterna después de la resurrección, pero también puede mantener con vida a sus seguidores
por todo lo que va a complementar del capítulo 5 en el 6. Pero primero viene un milagrito, el de la comida material, para entrar al milagrito de la comida espiritual. Yara. Sí, lo que usted comentaba era acerca de que el juicio que emitía el Señor Jesús con respecto a los últimos versículos, lo hacen énfasis juicio espiritual y de manera física, que la persona que estaba, que estaban en pecado, podían volver a renacer espiritualmente, morir, pero vivir tanto de manera espiritual como manera física. No sé si me entiende. Ok. Quiero empezar el comentario de esta otra manera. Que lo que yo siento es que está el juicio tanto en el presente como el juicio posterior, a lo que le llamamos el juicio final, porque así parece presentarlo la Escritura. Tanto el presente que él estaba viviendo ahí en su ministerio terrenal, como en el juicio físico, porque ahí está muy claro. Y él dice, tus pecados te son perdonados, y él está dando una sentencia. Y él está emitiendo un juicio de salvación a unas personas cuando anda en su ministerio, y también el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que pasa es que los judíos, los romanos, los que vivían en esa época no entendían muy bien con quién estaban tratando. La vida física es cuando la persona nace, que está recibiendo la vida física. El niño se le devolvió la vida física, es lo que nos está diciendo Yara. Por eso la pregunta. No sé si era comentario o pregunta, Yara. Pero el dador de la vida física tal vez se refiere a los casos de resurrección, que resucitó a algunas personas, que a este muchacho casi lo resucita porque se entiende de que estaba muriendo, aunque no había muerto. Pero si es el caso de la resurrección, de devolverle la vida física, entonces en los dos lados, porque al perdonar pecados está llenando de vida también a una persona. Pero sí, en los dos casos, lógicamente Sí. él está como Dios, él es Dios. Sí, de alguna manera se entrelazaron lo de que Jesús sanaba al muchacho y lo que culmina diciendo en los versículos del 25 al 29, que no se maravillaran cuando llegara la hora y los sepulcros, las personas pues oyeran su voz y se levantarán. De alguna manera entrelace con la respuesta que usted me dio. Bueno, no recuerdo qué dije, pero si estamos bien ahí, vamos a continuar. Ahora, gracias, Yara. Yo no quiero comentar que cuántos panes habían en cada canasta, o que si eran 5 panes y 2 peces, o que si eran 2 peces y 5 panes. Pues, lo que me gustaría comentar es el énfasis del tema de que Él es vida, y que Él ofrece vida eterna, y que Él resucita, y que Él resucitará, y que Él nos hace vivir, y que nos hace vivir eternamente. ¿Cuántas veces lo dije? Lo dije como 8. ¿Saben cuántas veces lo dijo Él en el capítulo 6? 17 veces en el mismo capítulo. 17 veces. ¿Qué les parece? Ayúdenme a contarlas. En el versículo 35 dice que Él puede hacer que usted nunca más tenga sed. Que podemos, si comemos su carne, si bebemos su sangre, podemos permanecer en Él y Él en nosotros. Versículo 35, que Él es el pan de vida. Versículo 48, que Él es el pan de vida. Versículo 33, Él da vida al mundo. Versículo 51, para vida del mundo. Versículo 40,
Él hace que nosotros tengamos vida eterna. Versículo 47, el que cree en Él tiene vida eterna. Versículo 54, vida eterna. 57, viviremos por Él. 51, viviremos para siempre. 58, viviremos para siempre. 50, no moriremos. 39, nos resucitará el último día. 40, nos resucitará el último día. 44, nos resucitará el último día. 54, nos resucitará el último día. ¿Cuántas veces? ¿Quién las contó? O solo iban escuchando y solo iban leyendo. 17 veces en un mismo discurso. A propósito del comentario que a la vez fue pregunta de Yara, ¿por qué 17 veces este énfasis? Vida eterna, resurrección, no moriremos, viviremos por siempre, viviremos eternamente. ¿Por qué tantas veces? Cuéntenme, ayúdenme a salir de esa duda. ¿Qué está pasando ahí? A ver, Yara. Por los milagros que ella había hecho anteriormente. Y estamos en el contexto de comida, porque ahí en el capítulo 6, el que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, yo lo resucitaré, no morirá, ¿entienden? Él es el que está dando vida. Y yo les decía, en el capítulo 5 se siente que Él está ofreciendo no solamente para el futuro, sino también en el presente que estaba viviendo. Y los seguidores del Señor Jesús no necesitaban esperar a la resurrección de su cuerpo físico o a que su cuerpo se uniera con el alma, sino que desde esos mismos días, podían estar absorbiendo la vida espiritual del Señor Jesús. Entonces el capítulo 6 tal vez no está directamente conectado, no están directamente conectados los capítulos 5 y 6 como si fuera el mismo tema, pero no se puede evitar la relación que existe, porque este evangelista que está escribiendo el evangelio, ¿cómo se llama? El evangelista que está escribiendo el evangelio, lleva un orden que no puede más que dejarnos muy claro del propósito de la venida del Señor Jesús. Y entra de lleno. No es algo así como que va el Señor silbando por una calle y le apareció ahí uno y ¡pam! Con la varita, ¿verdad? Un milagro. ¡Pam! Y aquí otro. Y ahí. No, tenían que quedar lecciones. El propósito de las señales fue desarrollar la fe genuina en el Salvador del mundo. Y él iba haciendo las aplicaciones directamente. Voy a dejar de último al hermano Dionisio porque ya participó y porque se está acabando el tiempo. A ver, Raquel. Ya lo dijiste. Para desarrollar fe. Realmente yo creo que el Señor Jesús estaba queriéndonos que nosotros estuviéramos claros, convencidos, ¿verdad? A través de la fe, de que Él es el que nos va a dar la vida eterna, que nos ha dado la vida eterna y como ya bien decía, desde ya no es a futuro, sino que el que se acerca a Él tiene vida. El que se acerca a Él es aquel que tiene la capacidad de poder tener la vida eterna, porque nosotros es cierto que estamos en esa lucha, pero desde ya nosotros gozamos de las bendiciones y los beneficios del Señor al acercarnos a Él, y esa es la esperanza de tener una vida eterna, porque ya estamos en el reino del Señor. Yo creo que Jesús quería convencernos de eso y desarrollar esa fe que en nosotros. Gracias. Entonces lo último que dijo Raquel fue para corregir lo que empezó a decir, porque ella empezó diciendo vamos a tener vida eterna y después dice no, es que ya tenemos vida eterna, es que ya la recibimos, ya la estamos teniendo. Y pobrecitos aquellos que minimizan. Les cuento que conozco muchos servidores de Dios que se resisten a creer que en el capítulo 6
está implícito el tema de el pan sin levadura y el vino. El pan y el vino son elementos esenciales y de ellos está hablando el Señor. Cuando dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, lo está diciendo, y lo está diciendo más de una vez. Los beneficios los dice 17 veces, pero que coman su carne y beban su sangre lo dice como 2 o 3 veces. Y en Mateo creo que es 24:24 o 26:24. Creo que es 24:24, no estoy seguro. Dice él, este pan es mi carne. Esta copa es mi sangre. Y todavía hay quien me dice, no, ahí el capítulo 6 está hablando solamente de escuchar las palabras de Jesús. ¿Cómo me pueden decir eso? ¿Ah? El contexto es comida. Él directamente dice mi carne y mi sangre. Y lo ratifica y se pone el pan en su mano y dice, esto es mi carne. Y un día que yo digo, Señor, bendiga este pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesús, me pegaron una regañada y me dijeron, usted tiene que decir que ese pan representa al Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús. Y le digo, pues léase el texto, porque él dijo, este pan es mi cuerpo. Y si yo repito las palabras del Señor Jesús, yo lo siento mucho por usted y por su conciencia, pero estoy repitiendo lo que él dijo. Él no dijo, este pan representa mi cuerpo. Él dijo, este pan es mi cuerpo. Esta copa es mi sangre. Y si él lo dijo así, y a mí me da la gana decirlo así, a hermano Lamberto y después hermano Leonis. Ya esto es tiempo de ustedes, ya la clase terminó. Sí, hermano, acerca de que si el Señor hizo juicio, pues la verdad que Juan 12:48 dice que el que hace juicio es la palabra que salió de nuestro Señor Jesucristo. Y esa hizo juicio al instante de que él hablaba, ¿verdad? Y también va a hacer juicio en el día final, porque el que no obedezca le va a ir mal, ¿verdad? Tanto en el pasado judío como en el presente de nosotros, como en el futuro del mundo, ¿verdad? La palabra es una y es eterna. Y acerca de lo que es la vida eterna, recordemos que la vida eterna, sí es cierto que nosotros tenemos una conciencia de la vida eterna desde que el Señor murió en la cruz, se levantó, pero eso somos nosotros. Pero recordemos que en el principio estaba un hombre que fue asesinado por su hermano y él habló. Y él dice que le llegó las palabras a Dios. Por lo tanto, ya habían inicios de una vida eterna que todavía no se estaba entendiendo. Se entendió en el punto cuando nuestro Señor Jesucristo pues tuvo la resurrección. O sea que la vida eterna existe para todos, sea en el infierno o sea con Cristo nuestro Señor. Nada más. Léanse, gracias hermano, léanse la cantidad de veces que puedan mientras no caigan dormidos después de tantos versículos, pero los capítulos 5 y 6, qué manera de presentarse el mismo Señor Jesús, cómo se presentó ante esas personas y qué manera de lanzarse esos discursos. Yo no recuerdo otro discurso en el que usara 17 veces una expresión para dejar el énfasis tan claro. Y pobrecitos aquellos que no participan del pan y del vino como el Señor Jesús manda. Pobrecitos, porque hay iglesias enteras que, y yo digo, si eso es tener comunión con Él, y si eso es participar de la vida con Él, ¿por qué tengo que esperar un año para participar de la cena del Señor? Si es algo presente, llenarme de esa vida, de alimentarme espiritualmente, de sentarme al banquete con Él. Y yo no le hallo porque mucho, y cada vez que nos reunimos deberíamos estar tomando.
Entonces dice, no, que se gasta mucho comprando pan. Imagínense que fuera ese el argumento. Otros lo que dicen es, no, que mi pastor dice que una vez al mes es suficiente. Y no se entiende el significado. Y no es que cada domingo se celebra la resurrección que hizo posible la vida eterna para los de antes y para los que vivieron y vivimos después. Me da tristeza un poquito que se enreden en algo tan sencillo. A ver, hermano Dionisio. Bueno, hermano, sí, con respecto a lo de Juan 6, con lo de la cena, pues yo también he tenido ahí dificultad con algunos hermanos, porque yo lo he creído siempre que se refiere a eso. Lo que quería decir, hermano, es que, bueno, yo he estado leyendo el capítulo 5 y el 6 específicamente estos días. Lo felicito. Y yo veo, hermano, he estado tratando de repasarlo y de observar bien, ¿verdad? Lo que está sucediendo allí. Yo veo, hermano, de que el evangelista que escribió ese evangelio, valga la redundancia, como él está haciendo énfasis en lo que el Señor Jesús quiso que los judíos entendieran, de que él era ese profeta, ¿verdad?, del que habló Moisés. Por ahí lo dice el mismo Señor Jesús, si no creen, o sea, si no me creen a mí, dice, y le creen a Moisés, y él habló de mí. Y si no le creen a Moisés, ok. Sí, entonces yo veo, digamos, que el evangelista está tratando de que por lo menos muchos de los judíos que todavía prestaban atención, pudieran entender realmente quién es Jesús, porque Él es el Mesías, lo que en ese caso todavía muchos no entendían o no querían creerlo. Y yo lo veo porque los mensajes que Él da ahí, son aprobados por Dios y aprobados por las escrituras. Digamos, él era el profeta aprobado totalmente, lo que uno lee en esos dos capítulos. Definitivamente, no sé cómo, ¿verdad? Esa gente que se supone que eran tan estudiosos, y vuelvo otra vez a lo que en el principio, que comentaba en el capítulo 1 o 2, no recuerdo, pero cómo esa gente que era estudiosa de la ley, de la escritura de Dios, no pudieron entender o no quisieron o cerraron su mente, o verdad, o como el mismo Señor en algún momento lo dijo, o por ahí lo narra la palabra de Dios, de que no era para ellos, para que entendieran definitivamente, porque todo era claro. No sé si es que a nosotros, no sé, pero por la misericordia y la bondad de Dios podemos verlo clarito. Entre más leo, hermano, este evangelio, más me convenzo de lo que usted dice. Con solo este evangelio es suficiente. Ya no le dan ganas de leer las epístolas. Ya quiero solo ahí. Lo que quise decir yo es que las epístolas son aplicaciones al evangelio ya entregado. No quise decir que estuvieran de más. Son muy útiles. En las epístolas nos damos cuenta cómo se resolvían casos específicos. Pero vuelvo y le voy a dar la respuesta que le di al inicio, pero ahora aplicándola al capítulo 5 y 6. Te dice, ¿cómo es posible que no creyeron en él los judíos? ¿Y cómo es posible que hoy los líderes religiosos tampoco aceptan que tomar la cena del Señor tiene que ver también con ese alimento espiritual? Y no porque el pan, solamente el hecho de comerlo, o el vino, el hecho de beberlo, sino la aplicación, el entendimiento y el significado que le damos a ese acto, a esa ceremonia. Y que pobrecitos aquellos también que lo hacen apurados y ponen como a 8 repartidores para que se acabe lo antes posible y que salgamos rápido. Y solo cantemos una estrofa del himno porque esto tiene que ir rápido, el culto ya va a terminar.
Ojalá dijeran lo mismo cuando está el hombre haciendo comentarios en el púlpito, ¿verdad? No que solo a la hora de la Santa Cena están apurados, están metiéndole piernas, dándole empujones. El próximo domingo pongamos a 16 repartidores, que esto en 2 minutos tiene que estar frito. Como que fuera más importante estar escuchando el bla bla de un hombre que se para ahí en el púlpito a hacer comentarios. Entonces, una vez más, ¿cómo podían creer en aquella época? Perdón, ¿cómo podían no creer en aquella época? Igualito que hoy, minimizamos el acto que se instituye allí, no solamente en el capítulo 6 de Juan, sino allá en la narración que vemos en Mateo de cuando está sentado con sus apóstoles. Si no hay más comentarios o preguntas,